Navidad, Navidad. Sé que no soy el único y que en estas épocas uno quiere compartir la alegría y la felicidad. Pero honestamente dentro de mí, en lo más profundo de mi corazón, lo que quiero compartir con ustedes es algo que realmente yo necesito hacer. Y algo que me ha ayudado a mí a poder crecer personal y espiritualmente. No solo como pastor, líder y como comunicador cristiano, sino como padre, como amigo y como ser humano. Quiero compartir con ustedes la travesía que yo he tenido que vivir en cómo enfrentar esta época navideña cuando has perdido a un ser querido. Lo que quiero compartir con ustedes está basado no solo en mis experiencias personales, pero también en lo que he visto que otros han experimentado. No solo al haber perdido a un ser querido, sino también aquellos que están solos y que han sido abandonados y, por qué no decirlo, rechazados por su propia familia, amigos, y están en medio de una ruptura emocional o amorosa. Y es esta la razón por la cual creo que este episodio nos puede ayudar, tanto a usted como a mí me ha ayudado a encontrar una forma saludable de poder enfrentar este tiempo de fiestas y celebraciones sin sentirme solo, abandonado y con el dolor presente de lo que nos ha ocurrido. Cualquiera que sea por lo que ha pasado o esté viviendo en este momento del año. Lo que quiero decirle es lo siguiente, y déjeme comenzar así. Para los que no saben, mi padre, Víctor Navas, falleció el 14 de noviembre del 2020 en medio de la pandemia. Gracias a Dios, no falleció a causa de la pandemia, sino que en medio de la pandemia. Mi papá falleció, como yo lo diría, de la enfermedad de los genes. Mi papá falleció de lo mismo que falleció Steve Jobs. Él falleció a causa del cáncer de páncreas, en el cual, si se es detectado a tiempo, puede salvarse la vida. Pero en este caso en particular, si es detectado por causa de los efectos obvios o síntomas de la enfermedad, lamentablemente es muy tarde. Y eso es lo que le ocurrió a mi papá. Por esta razón, es que en estas fiestas de fin de año y en Navidad son emocionalmente difíciles para mí, como para muchos que hemos perdido a un ser querido o hemos pasado por una experiencia de abandono de cualquier tipo, ya sea familiar, amorosa o de amistades. Quiero hablarle desde la perspectiva lógica, hablando del dolor de la pérdida de un ser querido, porque así yo he podido encontrar y entender la solución para mis circunstancias específicas. El National Institute of Health dice lo siguiente acerca de el dolor social, físico y emocional. El dolor social se define como una experiencia emocional desagradable, desencadenada al percibirse el individuo como excluido o rechazado por parte de personas o grupos con los que desea relacionarse, lo que produce los mismos sentimientos de sufrimiento que un dolor físico, por lo cual el dolor físico, social y emocional se procesan en las mismas áreas cerebrales que el dolor físico en su dimensión afectiva. Puede revivirse mentalmente, aunque la situación conflictiva interpersonal haya terminado hace tiempo. Ambos tipos de dolor son fuentes de estrés. ¿Qué es el luto o duelo? Cuando perdemos algo importante para nosotros, es normal sentir tristeza. El dolor que sentimos puede ser diferente según lo mucho que nos importe lo que perdimos o el tipo de pérdida. No todas las pérdidas implican cosas tangibles, algunas pueden ser difíciles de explicar o entender. Experimentamos procesos de duelo cuando vivimos diferentes pérdidas como separación amorosa, dejar nuestra ciudad natal para siempre, perder un trabajo o enfrentar una pérdida de movilidad de alguna parte de nuestro cuerpo. Sin embargo, el duelo por la muerte es la que suele impactar más a la mayoría de las personas. Los modelos psicológicos que explican este proceso se han enfocado principalmente en cómo enfrentamos la muerte de alguien cercano o cuando sentimos que nuestra propia vida está en peligro y la muerte se acerca. Pero ¿cuánto tiempo dura el luto? Dice la Sociedad Americana del Cáncer en cancer.org lo siguiente: es común que el proceso de duelo dure un año o más. Una persona en duelo debe resolver los cambios emocionales y de la vida resultados de la muerte de un ser querido, en especial por la separación y la ausencia de la persona o de la relación.
El pesar del duelo puede ser menos intenso, aunque es normal que las personas continúen sintiéndose en cierto grado emocionalmente involucradas con el ser querido durante muchos años después. Con el tiempo, la persona debería poder usar esa energía emocional de otras maneras y fortalecer otras relaciones. Esto es lo que he aprendido acerca del proceso de luto en 5 fases. Fase número 1, la negación. Al principio, después de una pérdida, es común sentir como si no fuera real. A veces se niega la importancia o se cree que la situación no es permanente. En mi caso, mi papá pasó un tiempo bien después de que fue diagnosticado. Después que se le diagnosticó y vieron las opciones, él decidió no tratarse, ya que en el caso del cáncer de páncreas, cuando es descubierto por los síntomas, ya es demasiado tarde. Ahí comencé a creer que algo podía pasar para bien y así fue. Se le dio algunos tratamientos alternativos y sí mejoró aparentemente, lo cual me sirvió para hablar con él y decirle cuánto lo amaba. Y sobre todo, mis hijos pudieron expresarle su amor y admiración directamente. En la fase número 2, la ira, pasado el shock inicial, pueden surgir sentimientos de frustración e impotencia. Esta etapa incluye enojarse y buscar a quién culpar, incluso a uno mismo. En mi caso particular, mi proceso de ira se dividió en 2 partes. La primera fue cuando supe que estaba diagnosticado. Me molesté porque ese mismo año le pedí que viniera a verme aquí a Canadá porque mi hijo Gabriel quería conocerlo más y pasar tiempo con él y hacer memorias juntos, lo cual, por razones que prefiero ya no pensar, porque aún no entiendo por qué no vino y cuáles fueron las razones, nunca pude tenerlo conmigo y verlo por última vez en persona. La segunda parte de mi ira fue cuando recibí la llamada. Justo cuando pensé que iba a poder verlo y esperarme un tiempo más para poder abrazarlo por última vez, colgué el teléfono y por los siguientes 30-60 minutos, o posiblemente más, me volví literalmente loco. Perdí el control, grité y lloré y me quedé solo hasta que se me pasara. Créeme que muchos sabrán a lo que me refiero. Pero después de esa noche tuve que pedirle perdón a mi esposa y a mis hijos por todo lo que dije e hice, porque no tuve ningún control y aunque pedí disculpas, nada justifica las circunstancias ni las acciones. En la fase número 3 de la negociación, la persona intenta encontrar formas de cambiar la situación, aunque sean improbables. Tratan de buscar salvoconductos en los que se puede evitar lo inevitable. Por ejemplo, alguien con una enfermedad grave puede buscar tratamientos poco probables. A este punto, yo simplemente traté de negociar con mi familia en El Salvador, mi tierra natal, que respetaran sus últimos deseos, que fueron no someterse a ningún tratamiento y que lo dejaran descansar y morir en paz en su casa por la que había trabajado toda su vida duramente. Nunca quiso que se le hospitalizara y aún así se le hospitalizó. Y ahí murió solo en una cama de hospital, lamentablemente por causa de la pandemia. Fase número 4, la depresión. La realidad de la pérdida de un ser querido o, en algunos casos, la separación permanente de las personas que uno más ama se vuelve más clara y se siente una tristeza muy profunda y un vacío emocional se abre dentro del corazón y el alma que no se puede llenar. Pueden aparecer síntomas de depresión como aislamiento o falta de interés en actividades y hasta ansiedad, entre otras cosas. En mi caso, no sé qué fue lo que ocurrió realmente conmigo, pero mi esposa e hijos dicen que cambié muchísimo y que me volví muy reservado, muy callado y comencé a pasar más tiempo solo y sin querer contactar o estar en contacto con otras personas. Aunque traté de acercarme más a mis propios hermanos y familia en El Salvador rápidamente, nuestro luto colectivo no nos lo permitió exitosamente poder hacerlo ni siquiera hasta la fecha. Y por último, en la fase 5, la aceptación, finalmente se llega a un punto de tranquilidad al entender que la pérdida es parte natural de la vida humana. Se acepta lo ocurrido y se encuentra una especie de calma y paz. En casos de enfermedades terminales, la etapa de aceptación a menudo lleva a la reflexión sobre la vida a medida que se acerca el final de la vida de la persona. En mi experiencia personal, esta es la fase que creo que me ha costado más llegar, ya que en mi caso personal el ciclo se repitió varias veces en el que he llegado a aceptar a que ya no está aquí conmigo.
que no podré verlo nunca más, que nunca más podré abrazarlo y decirle cuánto lo amo. Y es en este tiempo de las fechas navideñas que más lo extraño. Es en este punto en el que creo que muchos seguimos batallando emocionalmente, llegar a la conclusión de que en estos tiempos de alegría mi papá ya no está, y sobre todo, si él estuviera aquí, cerca de mí, vería todos los logros que he alcanzado, como haber terminado una nueva carrera, ver a mis hijos cómo han crecido y que cada día se parecen muchísimo más a él y me recuerdan a él todos los días. Es en este punto en el que muchos seguimos en un conflicto emocional y mental, pero sobre todo seguimos estancados en la negación y en la falta de aceptación de que nuestro ser querido, nuestra familia y las personas que más amamos ya no están o simplemente han decidido ya no estar con nosotros, por razones que simplemente no entendemos. Pero es aquí en donde mi relación personal con Dios ha jugado un papel vital e importante para mi vida, ya que Dios prometió consolarnos en medio del dolor y llevar nuestras cargas. La siguiente porción bíblica me ha ayudado a poder derramar, y me refiero literalmente, mi corazón delante de Dios para que sane mis dolencias. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Jesús nos promete que no nos abandonará, nos asegura que Él no nos dejará vacíos ni solos. Por el contrario, nos deja un regalo, su paz, una paz que no entendemos, pero vienen momentos cuando llamamos a su nombre y le pedimos que llene el vacío que hay dentro de nosotros. Es ahí en ese momento que mi corazón se inunda y se rebalsa en forma de lágrimas, y es ahí en donde Dios nos recuerda que su paz es la que está haciendo el espacio para que tome lugar dentro de nosotros, en nuestros corazones. El salmista dice así: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en un frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. En cada lágrima guardada por Dios se encuentra un consuelo infinito, en el recordatorio de su cercanía constante en tiempos difíciles. Cada lágrima no es olvidada, sino atesorada por un amor inmenso que nunca nos abandona. Así, en la pérdida y el dolor, en el sufrimiento y en la zozobra, recordamos: no estamos solos, porque Dios nos cuida y nos protege, pero también está a nuestro lado en medio del dolor y en medio de la angustia, pero en especial guarda nuestras lágrimas y nos acompaña en todo momento. No estamos solos.